A las 14:28 minutos de la tarde, hora de Caracas, un Sukhoi Su-30M Caza-2 de la aviación militar bolivariana cruzó la línea invisible de la DIS estadounidense a 65 kilómetros al noroeste de Cayo Hueso y se internó 14 kilómetros dentro del espacio aéreo soberano estadounidense sobre el Golfo de México, sin que nadie en toda la cadena de mando lo hubiera ordenado ni siquiera imaginado. El bimotor ruso-venezolano, cargado con 2 misiles R-77 ADER de alcance medio y 2 R-27SR de largo alcance, volaba a Mach 1.45 y 15.500 metros, cuando su piloto, el capitán Alejandro Torres, activó el radar N0 o SOM-BARS en modo de control de fuego, iluminó al F-22A Raptor Líder que realizaba una patrulla rutinaria de alerta y, 19 segundos después, lanzó un R-77 que impactó de lleno en el fuselaje del caza furtivo estadounidense, convirtiendo $350 millones en tecnología de quinta generación, y la vida del mayor Ethan Carter en una bola de fuego que se precipitó al mar en menos de 8 segundos. Y aquí tienes que prestar mucha atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 5 minutos y 48 segundos no solo costó un F-22 y un piloto experimentado con 3.200 horas de vuelo, sino que desencadenó la respuesta militar estadounidense más rápida, coordinada y devastadora que se haya ejecutado jamás contra un país del hemisferio occidental. En menos de 4 horas Venezuela perdió el 68% de toda su capacidad aérea operativa, $3.400 millones en aviones, hangares, radares, centros de mando y municiones, y una lección que todavía quema. Nunca, jamás invadas espacio aéreo estadounidense pensando que no va a haber respuesta inmediata y brutal. Pero déjame retroceder un poco porque para entender cómo un capitán con 12 años de servicio, 1.650 horas en Sukhoi y reputación de agresivo llegó a tomar la peor decisión de toda la historia militar venezolana, necesitas conocer la cadena absolutamente increíble de errores de navegación, órdenes ambiguas, arrogancia alimentada por propaganda y presión política que lo llevó a creer que podía jugar al límite, con la única potencia que tiene 11 portaaviones nucleares y misiles que vuelan a ras del agua sin ser detectados. Todo empezó 48 horas antes, cuando el Ministerio del Poder Popular para la Defensa anunció el ejercicio aéreo multinivel Escudo Soberano 2026, con un comunicado que sonaba casi rutinario para quien no lo leyera entre líneas. El objetivo oficial era verificar el nivel de alistamiento operacional de la aviación militar bolivariana después de la inversión histórica en modernización de la flota Sukhoi. En realidad era un show mediático puro. Necesitaban imágenes espectaculares de los 23 Su-30MK2 volando en formación cerrada sobre el Caribe, videos con música épica y un mensaje claro para Washington y para la opinión pública interna. Pese a las sanciones, seguimos siendo una fuerza disuasoria creíble. El ejercicio contemplaba salidas masivas desde 3 bases principales: Libertador en Palo Negro, Teniente Luis del Valle García en Barcelona y El Libertador en Barquisimeto. Se simularían interceptaciones contra objetivos aéreos, se activarían todos los radares de alerta tempranas y lo más delicado y peligroso, se realizarían patrullas de presencia armada cerca del límite de la DIS estadounidense en el Golfo de México para marcar soberanía y rechazar provocaciones. La notificación internacional fue un desastre diplomático. Llegó con retraso, fue vaga, hablaba de sector norte y noroccidental del territorio nacional y aguas adyacentes, sin coordenadas exactas, sin horarios precisos, y sin especificar si los radares iluminarían objetivos reales más allá de las 12 millas náuticas. Estados Unidos respondió con una nota diplomática durísima enviada a los canales apropiados. Cualquier incursión no coordinada en el ADIS sería considerada acto hostil y se respondería con fuerza letal inmediata. Pero esa nota nunca llegó a los niveles operacionales. Se quedó atrapada en el Ministerio de Relaciones Exteriores mientras el canciller estaba de viaje y nadie se molestó en bajar la advertencia a los comandantes de ala ni a los pilotos que iban a volar. El resultado fue una ambigüedad mortal que iba a costar muy caro. El capitán Alejandro Torres era el líder de la patrulla rojo que despegó ese día desde la base Libertador. 32 años, 1,80 m, complexión atlética, 1.650 horas en Sukhoi. Veterano de innumerables ejercicios donde siempre era el que pedía más cerca, cuando simulaban interceptaciones. Había entrenado 2 veces en el centro de Lipetsk, en Rusia. Hablaba un ruso básico lleno de groserías militares
y estaba absolutamente convencido de que el Su-34 venezolano, con el radar BARS mejorado, misiles R-77 y casco con visor Shell 3UM, era superior al F-22 en combate cercano. Lo había dicho abiertamente en el casino de oficiales. Si lo veo primero, lo mando al agua antes de que pueda decir furtivo. Los asesores rusos que llevaban 3 meses en la base le reían la gracia. Le servían más vodka y le repetían que los pilotos venezolanos eran los mejores de América Latina con plataforma Sukhoi. La presión sobre Torres era brutal. Sabía que el vuelo iba a ser transmitido en vivo para un documental que se estrenaría en televisión nacional esa misma noche. Sabía que el comandante de la aviación quería imágenes espectaculares para justificar el gasto en repuestos, y sabía que una interceptación exitosa, aunque fuera simulada, significaba ascenso automático a mayor, y probablemente una condecoración. Cuando le tocó el briefing a las 11:30, el coronel al mando abordó durante 12 minutos de presencia disuasoria, rechazo a provocaciones imperiales, y terminó con una frase que nadie escribió, pero que todos escucharon. Si los yanquis se acercan demasiado, enséñenles quién manda aquí. Torres salió del briefing con la sangre hirviendo y la certeza absoluta de que tenía luz verde para ser agresivo. A 650 kilómetros al norte, en la base aérea de Tyndall, Florida, todo era rutina absoluta. 2 F-22 Raptor del 43rd Fighter Squadron, call signs Viper 01 y Viper 02. Despegaron a las 13:45 hora local para una misión CAP estándar de 4 horas sobre el Golfo de México. El líder era el mayor Ethan Carter, 35 años, 3.200 horas de vuelo, veterano de Red Flag, 2 despliegues en el Pacífico y padre de 2 niñas pequeñas que lo esperaban en casa con una barbacoa planeada para el viernes por la noche. Su wingman era la capitana Lauren Hayes, 29 años, 1.800 horas en Raptor, una de las pocas mujeres piloto de quinta generación en la USAF, y conocida por su frialdad bajo presión. Llevaban 4 AIM-120D AMRAAM, 2 AIM-9X Block Drain Sidewinder, tanques externos conformables y radar APG-77 apagado porque volaban en modo nariz fría, recibiendo toda la pintura radar a través del data link del E-3 Sentry, que orbitaba a 300 kilómetros al este. Eran prácticamente invisibles. Su tarea era simple: patrullar el ADIS, identificar tráficos sospechosos y regresar a casa. Nadie esperaba drama. A las 14:12, el radar de alerta temprana de Barcelona detectó 2 contactos rápidos moviéndose al sur-sureste a 17.000 metros, velocidad Mach 1.6, rumbo que los pondría a 80 kilómetros del límite del ADIS en 15 minutos. El controlador, un teniente con 24 horas sin dormir por el ejercicio, marcó los contactos como CAP estadounidense probable y pasó la información a Torres. Líder rojo, 2 objetivos rápidos al norte, rumbo sur-sureste. Altitud Ángeles 55, distancia 190 kilómetros y cerrando. Clasificación probable F-22. Torres sintió la adrenalina instantánea. Pidió vector de interceptación y autorización para acercamiento agresivo. El controlador, nervioso y queriendo quedar bien con el alto mando que escuchaba la frecuencia, respondió: autorizado acercamiento visual, mantengan identificación positiva, muestren resolución, no permitan provocación. Torres ordenó postquemadores y viró al norte a Mach 1.6. Lo que nadie sabía era que el sistema de navegación inercial del Su-30-3362 tenía un error acumulado de 9 kilómetros por falta de actualización de la base de datos GPS, repuestos sancionados, procedimientos burocráticos eternos. Torres creía estar a 10 kilómetros al sur del límite, cuando en realidad ya lo había cruzado por 5. A las 14:25, activó el radar BARS en modo búsqueda amplia y los detectó a 85 kilómetros. El sistema los clasificó como F-22 probable, por su baja señal RCS. Torres ordenó formación de combate y adquisición de fuego. A las 14:27:40, iluminó al Raptor líder con radar continuo. En la cabina de Carter, el sistema de alerta explotó. BARS pesa, Su-30 venezolano. Carter transmitió en guardia abierta español y inglés. Aeronaves venezolanas han ingresado a espacio aéreo estadounidense. Miren al sur inmediatamente o serán comprometidas. Torres lo escuchó perfectamente, pero lo interpretó como provocación imperial.
A las 14:28:12 lanzó el R-77. El misil voló recto, corrigió trayectoria y detonó a 12 metros del Raptor. Carter no hubo tiempo de eyectar. El avión y el piloto desaparecieron en el Golfo. En ese preciso segundo, Venezuela acababa de cometer el error más caro de su historia. Un minuto después del cruce de la línea, a las 14:29 exactamente, el sistema de alerta de radar del F-22 Leader saltó con un tono agudo y continuo que Ethan Carter conocía perfectamente de cientos de horas en simuladores Red Flag. Iluminación de banda X de alta potencia. Clasificación automática N011M Bars PESA Su-30 Flanker. La pantalla táctica mostró la fuente de la emisión a 68 kilómetros al sur. Dentro ya del ADIS estadounidense por 9 kilómetros, Carter sintió la adrenalina instantánea, pero su entrenamiento de 15 años tomó el control en segundos. Transmitió inmediatamente en frecuencia guardia abierta, primero en inglés claro y luego en español perfecto que había aprendido en un despliegue en Colombia. Aeronaves venezolanas identificadas como Su-30 están violando espacio aéreo de Estados Unidos. Viren al sur inmediatamente o serán consideradas hostiles. Repitió el mensaje 3 veces, voz calma pero firme, mientras viraba suavemente al este para abrir distancia y mantener el radar APG-77 apagado, preservando el factor furtivo. En la cabina del Su-30 Leader, Torres vio el bloqueo sólido en su casco con visor. Objetivo clasificado como F-22. Distancia 65 kilómetros. Velocidad Mach 1.6. Altitud 17.000 metros. Rumbo sur-sureste. El BARS le daba probabilidad de impacto del 94% con R-77. Su compañero de ala, el teniente Ramírez, gritó por radio interna: «Capitán, estamos dentro de la DIS gringo. Confirmo por GPS, 9 kilómetros adentro. Viramos ya». Torres respondió seco: «Negativo, están invadiendo nuestro espacio de influencia, me están provocando, mantén formación». En realidad, Carter no había encendido radar ni una sola vez. El silencio electrónico del Raptor era absoluto, pero Torres lo interpretó como furtivo hostil aproximándose. El controlador en tierra intentó intervenir. «Líder rojo, confirme posición, están muy al norte, repito, muy al norte». Torres cortó la transmisión. «Estamos identificando amenaza, no interferir». Carter vio que la iluminación continuaba y cambió a modo de seguimiento continuo. Eso era amenaza inminente. Transmitió a su wingman Hayes: «Viper 02, tenemos bloqueo de fuego activo, prepárate para maniobra defensiva». Hayes respondió inmediata: «Copiado, mantengo formación, contramedidas listas». Ambos Raptors comenzaron un viraje gradual al noreste para aumentar distancia, todavía sin encender radar propio. Pero para Torres, ese viraje fue maniobra ofensiva hacia territorio venezolano. Ordenó a Ramírez: «Armas calientes, selecciona R-77, si lanzan contramedidas disparamos en defensa propia». El corazón le latía a 140 pulsaciones por minuto, pero la voz le salía firme, casi eufórica. En su mente ya estaba grabando el informe heroico. A las 14:30:20, el E-3 Sentry, que orbitaba a 300 kilómetros, detectó la incursión y la iluminación activa. El controlador AWACS transmitió directamente a Viper Flight: «Viper 01, hostiles mantienen bloqueo de fuego, autorizados a responder si lanzan o si cierran a 50 kilómetros». Carter reconoció y empezó a preparar AIM-120D, pero mantuvo el radar apagado para no revelar posición exacta. Hayes transmitió en guardia otra vez: «Aeronaves venezolanas, última advertencia, viren al sur ahora». El mensaje llegó claro a Torres, pero él ya había construido la narrativa: provocación yanqui para justificar agresión. Respondió en español por guardia: «Aquí aviación bolivariana defendiendo soberanía, retírense o enfrenten consecuencias». Carter escuchó y solo pensó: «Esto se va a poner feo». A las 14:31 Torres tenía al Raptor Leader centrado en el HUD, bloqueo inquebrantable. Tono de disparo continuo en el casco. El BARS le mostraba velocidad de cierre 1800 km por hora combinada, tiempo hasta alcance visual 3 minutos. Ramírez volvió a advertir: «Capitán, estamos 12 kilómetros dentro, el GPS lo confirma, viramos». Torres lo ignoró y activó el designador láser por si entraban en combate cercano. En ese momento, el sistema de alerta del Raptor empezó a mostrar interferencia ligera en banda X. No porque los estadounidenses lo estuvieran haciendo, sino porque el propio BARS en máxima potencia estaba creando ruido colateral en la distancia. Pero Torres interpretó el ruido como contramedidas electrónicas estadounidenses.
«Me están interfiriendo. Intención hostil confirmada», dijo por radio. Ramírez palideció dentro de su cabina. «Negativo, capitán. Es nuestro propio radar. No hay interferencia». Carter vio en su pantalla que la iluminación continuaba y ahora había picos de interferencia. El sistema de alerta clasificó: interferencia quemadora posible desde fuente venezolana. Transmitió al E3. Viper 01 bajo bloqueo de fuego activo y posible interferencia. Solicito autorización para comprometer si lanzan. La respuesta fue instantánea. Autorizado, reglas de compromiso completas, protejan espacio aéreo. Carter seleccionó AIM-120D número 1, pero mantuvo dedo fuera del botón. Hayes hizo lo mismo. Ambos aviones comenzaron descenso gradual a 10.000 metros para complicar solución de disparo del BARS y prepararse para maniobra defensiva. Torres vio el descenso en su pantalla y lo interpretó como maniobra de ataque a baja altura. El sudor le corría por la frente dentro del casco. El controlador en tierra gritó por radio: «Líder rojo, aborten interceptación. Repito, aborten. Están dentro de la DIS estadounidense». Torres apagó la radio del controlador. Solo dejó la interna con Ramírez y la guardia. A las 14:32:10, la distancia era 58 kilómetros. Torres abrió las compuertas de la bahía ventral. El drag aumentó, velocidad cayó ligeramente. El tono de disparo se volvió continuo y agudo. Ramírez suplicó: «Mi capitán, por favor, viramos». Torres respondió: «Silencio, estoy defendiendo la patria». Carter sintió la apertura de compuertas en su sistema pasivo. Viper Flight, puertas abiertas, posible lanzamiento inminente, romper. Empujó palanca a fondo, encendió posquemador y comenzó maniobra evasiva violenta hacia el mar. Hayes lo siguió, pero ya era tarde para evitar lo inevitable. A las 14:32:45, Torres sintió que la interferencia aumentaba, aunque era su propia potencia máxima del BARS la que saturaba su receptor. Su lógica retorcida fue instantánea. «Me están aplicando contramedidas electrónicas avanzadas. Eso solo lo hacen si van a atacar». El casco le mostraba probabilidad de impacto 96%. El dedo le tembló un segundo sobre el botón, pero la mezcla de adrenalina, propaganda rusa en la cabeza y la frase del coronel «enséñenles quién manda» pesó más que cualquier sentido común. Presionó el botón de disparo. El R-77 número 1 salió disparado de la bahía ventral con un rugido que sacudió el fuselaje del Su-30. Alcanzó Mach 4 en 7 segundos. Buscador activo 9B1398 encendido a 40 kilómetros del objetivo, guiado por datos inerciales y actualizaciones del BARS. Carter vio el lanzamiento en su sistema de alerta de misil. Tono urgente diferente, el que todos los pilotos temen. Spike, lanzamiento confirmado. Romper izquierda. Empujó la palanca completamente a la izquierda, aplicó timón opuesto, lanzó contramedidas y bengalas en automático y descendió en picada de 9G hacia el mar. El Raptor tembló bajo la carga, el traje anti-G se infló. Carter apretó músculos abdominales para no perder conciencia. El misil corrigió trayectoria 2 veces siguiendo las actualizaciones del BARS. A 20 kilómetros activó su propio buscador activo y vio al Raptor maniobrando violentamente. Carter ejecutó la maniobra que había practicado 1000 veces, ascenso pronunciado seguido de tonel invertido y descenso en espiral, alternando contramedidas cada 3 segundos. Pero el R-77 era implacable a esa distancia y con bloqueo inicial sólido. A 12 kilómetros del objetivo, la espoleta de proximidad detectó al Raptor dentro del cono letal y detonó. La ojiva de 70 kilos de alto explosivo fragmentario expandió miles de fragmentos de tungsteno a 3.000 metros por segundo. El Raptor recibió múltiples impactos en el fuselaje trasero y ala derecha. El motor derecho explotó. El avión entró en pérdida irrecuperable. Carter tiró de la manija de eyección. El dosel voló, el asiento Martin Baker lo expulsó a Mach 1.2. El paracaídas se abrió a 1500 metros. Cayó al mar cálido del Golfo. Balsa automática inflada, baliza activada. Hayes vio la explosión a su izquierda y sintió náuseas dentro de la cabina. Viper 01 eyectó, estoy sola, transmitió con voz quebrada pero firme. El misil impactó a las 14:33:08. La bola de fuego fue visible desde 60 kilómetros. Torres vio la explosión en su HUD y gritó por radio interna: derribado, objetivo hostil neutralizado. Ramírez no respondió, solo miró el humo negro cayendo al mar y pensó que acababan de iniciar una guerra. Torres viró al sur celebrando, convencido de que había defendido la patria y que sería héroe nacional. Transmitió al controlador:
Derribo confirmado. F-22 derribado en defensa de soberanía. El controlador en tierra se quedó mudo 4 segundos antes de gritar. ¡Negativo! ¡Negativo! Estaba dentro de la DIS gringo. Repito, dentro de la DIS gringo. En el E3 Sentry, la alerta roja saltó en todas las pantallas. El operador AWACS transmitió automáticamente al NORAD. Confirmado derribo de Viper 01 por misil aire-aire venezolano dentro de la DICE. Piloto eyectó. Posición conocida, segundo Raptor bajo amenaza. 32 segundos después, la alerta llegó al comandante del NORAD en Cheyenne Mountain. 46 segundos después, al jefe del Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. 1 minuto y 12 segundos después, el presidente estaba siendo informado en el despacho oval. El general Thompson entró con la tableta. Señor, un Su-30 venezolano acaba de derribar un Raptor dentro de nuestro espacio aéreo. Piloto eyectó. Vivo. Pero el avión perdido. El presidente preguntó, ¿hay dudas de que fue dentro de nuestro ADIS? Ninguna, señor. El presidente miró al secretario de Defensa. Quiero opciones en 10 minutos y respuesta que duela para siempre. A las 14:35 4 F-22, en alerta 5 en Homestead, recibieron orden de despegue inmediato con armas calientes. 2 EA-18G Growlers encendieron contenedores de guerra electrónica y empezaron a saturar frecuencias venezolanas. El destructor USS Lassen, a 200 kilómetros, recibió orden de preparar Tomahawks. El submarino USS Minnesota se acercó a distancia de lanzamiento. En Caracas todavía no sabían nada. Torres aterrizó en Libertador 20 minutos después como héroe. Lo esperaban con cámaras. Bajó de la cabina sonriendo hasta que el comandante de base lo miró y dijo, «Capitán, acaba de derribar un Raptor dentro del espacio aéreo estadounidense». La sonrisa se le congeló. Lauren Hayes, Viper 02, vio la explosión y sintió que el mundo se detenía. Su líder, amigo y mentor durante 2 años, había desaparecido en una bola de fuego. El sistema de alerta chillaba. Segundo misil en el aire, R-27 esta vez, lanzado por el wingman venezolano en pánico. Hayes empujó palanca a fondo, descendió a 200 metros sobre el mar y ejecutó maniobra evasiva extrema, tonel seguido de Split S, lanzando contramedidas y bengalas cada 2 segundos. El R-27, guiado semiactivo, perdió bloqueo por el eco no deseado del mar y explotó inofensivo detrás. Hayes viró al norte a Mach 1.8, posquemador máximo, transmitiendo. Viper 02 egresando. Solicito escolta inmediata. Carter flotaba en su balsa, baliza activada, helicóptero HH-60 ya en camino desde Key West. Estaba vivo pero con fractura en la pierna por la eyección. El rescate llegó en 17 minutos. Lo subieron al helicóptero y lo primero que preguntó fue, ¿dónde está Hayes? Viva y volviendo a casa, mayor. En el Pentágono la decisión ya estaba tomada. A las 14:45 el presidente autorizó Operación Respuesta Inmediata Caribe. Objetivo: eliminar el 70% de la capacidad aérea venezolana en menos de 4 horas. Plataformas listas. B-2 desde Whiteman, F-35 desde Beaufort, Growlers desde Whidbey Island ya en el aire, destructores y submarinos reposicionándose. Todo coordinado para impacto a las 18:30 hora de Caracas. En Venezuela el pánico empezaba a instalarse. El controlador de Barcelona informó al comando estratégico. El mensaje subió como fuego hasta el ministro de Defensa, que interrumpió una reunión y solo dijo, que alguien me diga que esto no está pasando. Pero estaba pasando, y la peor pesadilla de cualquier fuerza aérea pequeña acababa de hacerse realidad. A las 14:34:12, apenas 64 segundos después de que el R-77 detonara junto al Raptor de Carter, la alerta automática del E3 Sentry saltó directamente al NORAD con prioridad Flash Override, el nivel más alto que existe. En la sala de operaciones de Cheyenne Mountain, las pantallas se pusieron rojas y sonó la alarma que solo se había escuchado en ejercicios. Confirmado derribo de aeronave amiga por misil aire-aire hostil dentro de la DIS Golfo de México. Piloto eyectado, segundo Raptor bajo amenaza activa. El oficial de guardia, coronel con 28 años de servicio, necesitó exactamente 3 segundos para procesarlo y pulsar el botón directo al jefe del Estado Mayor Conjunto. A las 14:35:18, el general Thompson recibió la llamada en su despacho del Pentágono mientras tomaba café. Escuchó 10 segundos, colgó y entró corriendo a la sala de crisis diciendo una sola frase: Venezuela acaba de derribar un Raptor. Necesito al presidente en línea segura ahora.
A las 14:36:44, el presidente estaba en el despacho oval revisando informes económicos cuando su asistente militar entró sin golpear, algo que solo pasa en emergencias reales. Le pasó la tableta segura. Señor, derribo confirmado de un F-22 por Su-30 venezolano dentro de nuestro espacio aéreo. Piloto eyectado y vivo, pero el avión perdido. Segundo Raptor evadió. El presidente miró la pantalla 2 segundos, preguntó, ¿hay alguna duda de la posición? Respuesta. Ninguna, señor, 14 kilómetros dentro del A, dice. El presidente respiró hondo y dijo las palabras que activaron todo. Esto es acto de guerra. Preparen opciones de respuesta militar inmediata. Quiero que duela tanto que nadie más se atreva nunca. En menos de 4 minutos desde el impacto, toda la cadena de mando estadounidense estaba activada a nivel máximo. Mientras tanto, Lauren Hayes volaba a Mach 1.9 hacia Tyndall con el corazón a 1000, escoltada ya por 4 F-22, que despegaron de Homestead en menos de 6 minutos. Carter flotaba en su balsa con la pierna rota, pero consciente y transmitiendo. Estoy bien, repito, estoy bien, díganle a mi esposa que la amo. El helicóptero de rescate llegó en 17 minutos exactos. Lo subieron, le pusieron morfina y lo llevaron directo a hospital en Key West. En Caracas, Torres todavía volaba de regreso creyéndose héroe. A las 14:45 el presidente tenía sobre su escritorio 3 opciones preparadas por el Estado Mayor Conjunto en tiempo récord. Opción 1. Respuesta limitada. Derribar únicamente los 2 Su-30 involucrados y la base desde donde despegaron. Opción 2. Respuesta intermedia. Eliminar toda la flota completa de Su-30 MK2, unos 23 aviones y los radares asociados. Opción 3. Respuesta total. Destruir toda la capacidad aérea operativa venezolana, incluyendo F-16, radares, centros de mando y depósitos de municiones. El secretario de Defensa recomendó la opción 2 con ampliación. Señor, debemos enviar mensaje inequívoco pero sin invasión terrestre ni víctimas civiles masivas. Eliminamos su fuerza aérea sin tocar ciudades. El presidente miró al jefe del Estado Mayor. ¿Podemos hacerlo en horas y sin perder más pilotos? Respuesta. Sí, señor. Con sigilo, misiles de crucero y guerra electrónica total. 4 horas máximo. El presidente tomó la decisión en 8 segundos. Ejecuten opción 2 ampliada. Quiero que para las 11 de la noche, hora de Caracas, no les quede ni un Sukhoi operativo. Usen todo lo necesario pero nada de botas en suelo. Y asegúrense de que el mundo vea que fue respuesta proporcional a un acto de guerra. La orden bajó por cadena segura al Comando Indo-Pacífico y al Central. En Whiteman, Missouri, 3 B-2 Spirit recibieron orden de despegue inmediato con carga completa de JASSM-ER. En Beaufort, Carolina del Sur, 12 F-35B encendieron motores. En Whidbey Island, Washington, 6 EA-18J Growlers ya en el aire viraron al sur. 4 destructores clase Arleigh Burke y 2 submarinos clase Virginia recibieron coordenadas de lanzamiento. Todo esto en 15 minutos. El mensaje interno fue claro. Respuesta debe ser tan abrumadora que sirva de lección permanente, pero quirúrgica para evitar escalada mayor. El nombre en clave de la operación, Thunder Lesson. A las 15:00 hora de Caracas comenzaron los movimientos que Venezuela ni siquiera pudo detectar. Los 6 EA-18G Growlers llegaron al área del Caribe y activaron contenedores NGJ de nueva generación, transmitiendo 200 kilovatios combinados de interferencia en todas las frecuencias usadas por radares venezolanos, banda L, S, y X. Los radares de alerta temprana de Barcelona, Barquisimeto y Paraguachoa vieron sus pantallas llenarse de ruido blanco y fantasmas. Los operadores intentaron cambiar frecuencias, pero los Growlers seguían cada salto y saturaban. Venezuela quedó ciega en menos de 8 minutos. A las 15:12, 12 F-22 adicionales de 3 bases diferentes establecieron una barrera aérea impenetrable sobre el Golfo y el Caribe norte venezolano, listos para derribar cualquier cosa que despegara. 4 B-2 cruzaron el Atlántico a 25.000 metros, invisibles. Cada uno cargaba 24 JASSM-ER de 1.600 kilómetros de alcance. Los destructores USS Lassen, USS Stout, USS Roosevelt y USS Delbert Black se posicionaron a 150 kilómetros de la costa venezolana con 90 celdas BLS, cada uno cargadas con Tomahawk Block V. Los submarinos USS Minnesota y USS California se acercaron a 80 kilómetros y prepararon 40 Tomahawks más.
Drones MQ-4C Triton y RQ-180 de reconocimiento ya orbitaban tomando fotos en tiempo real de cada base, hangar y depósito. A las 15:30, la red de satélites KH-11 y comerciales aliados confirmó posiciones exactas con precisión de centímetros. Todo estaba listo. La orden final llegó a las 17:45. Ejecuten Thunder Lesson Fase 1. Guerra electrónica total. Fase 2. Ataque de saturación a las 18:30. En Venezuela todavía discutían si había sido error o no. Nadie imaginaba la tormenta que venía. En Caracas, el caos empezó a instalarse a las 14:50, cuando el controlador de Barcelona transmitió mensaje urgente al Comando Estratégico Operacional. Derribo confirmado de F-22 por líder rojo dentro espacio aéreo estadounidense, repito. Dentro espacio aéreo estadounidense. El oficial de guardia pensó que era broma de mal gusto. Llamó al controlador. Repita eso, dijo F-22. Confirmación. Silencio de 10 segundos. Luego el mensaje subió como reguero de pólvora hasta el ministro de Defensa, que estaba en reunión de rutina. El aire entró pálido. General, acaban de derribar un Raptor gringo. Dentro de la DIS de ellos. El ministro necesitó 5 segundos para procesar. Luego gritó: «Que alguien me traiga al presidente ahora». A las 15:02, el presidente venezolano fue informado en reunión de gabinete. Según testigos, miró la pantalla, preguntó 3 veces: ¿están seguros de la posición? Y cuando le confirmaron, solo dijo: «Madre de Dios, prepárenme al ministro de Defensa y al canciller». Convocaron gabinete de emergencia, que empezó a las 15:20. La sala era un manicomio. Unos decían que era provocación yanqui, otros que Torres era traidor, otros que había que felicitarlo. El jefe de la aviación preguntó: ¿cuánto tardamos en poner toda la flota en alerta máxima? Respuesta: señor, los growlers ya nos están cegando. No vemos nada más allá de 50 kilómetros. Silencio sepulcral. A las 15:25 intentaron contactar a Torres, que ya aterrizaba en Libertador. Lo bajaron del avión entre aplausos de los técnicos que no sabían nada. El comandante de base lo miró y le dijo: «Capitán, acaba de iniciar una guerra». Torres palideció. «Pero mi comandante, defendí la patria». Lo arrestaron en el acto, lo llevaron esposado mientras gritaba que era héroe. Nadie le creyó ya. A las 15:30, el gobierno venezolano activó todos los canales diplomáticos posibles. El canciller llamó al embajador en Washington: «Emitan disculpa inmediata, digan que fue error no autorizado de piloto, ofrezcan investigación conjunta y compensación». A las 15:42 salió comunicado oficial: «La República Bolivariana lamenta profundamente incidente aéreo. Piloto actuó sin autorización. Será procesado. Ofrecemos cooperación total». Lo enviaron por nota diplomática, por teléfono rojo que no existe y hasta por Twitter. El embajador en Washington corrió al Departamento de Estado y entregó la nota en mano al subsecretario. Este la leyó y respondió: «Se lo comunicaré al presidente». Colgó, pero era demasiado tarde. A las 15:45 la orden de ejecución ya estaba dada. Los B-2 estaban sobre el Atlántico, los destructores listos, los growlers saturando. El subsecretario llamó al presidente estadounidense. «Señor». Llegó disculpa venezolana, dicen que fue error. El presidente respondió: «Aprecio el gesto, pero derribaron un Raptor en nuestro espacio aéreo. La respuesta ya está en marcha, no hay vuelta atrás». El embajador venezolano salió del Departamento de Estado temblando. Llamó a Caracas: «No van a parar, vienen con todo». En Venezuela intentaron llamar a Rusia y China pidiendo apoyo. Rusia respondió con un «estamos analizando». China ni contestó. A las 16:10, activaron todos los S-300 y S-125 restantes, pero los growlers ya los tenían ciegos. Los comandantes de batería reportaban: «No vemos nada, señor, solo ruido total». El ministro de Defensa miró al presidente y dijo: «Señor, nos van a borrar la aviación esta noche». El presidente solo asintió. No había nada más que decir. La disculpa llegó, pero 4 horas tarde y contra una decisión ya tomada. La tormenta venía. A las 17:45 hora de Caracas, cuando el sol todavía estaba alto sobre el Caribe, comenzó la fase que los planificadores estadounidenses llamaron cegamiento total. Los 6 IA-18G Growlers, que habían llegado desde Whidbey Island en vuelo sin parar con reabastecimientos aéreos, activaron al unísono los contenedores Jammer de nueva generación, de media banda y baja banda, transmitiendo un total combinado de casi 300 kilovatios de potencia en todas las frecuencias que los radares venezolanos podían usar. No era interferencia normal, era un muro electrónico absoluto. Los radares de alerta temprana P-18 de Barcelona y Barquisimeto, los Nebo M de Paraguachoa,
y hasta los radares de control de fuego de los S-300 vieron sus pantallas llenarse de ruido blanco. Retornos falsos y fantasmas que aparecían y desaparecían sin lógica. Los operadores, que llevaban horas en máxima alerta por el incidente, empezaron a gritar por radio: «¡No vemos nada, mi comandante! ¡Solo ruido!». Intentaron cambiar frecuencias, saltar de banda L a S, de S a X, pero los Growlers tenían algoritmos que detectaban cada salto en milisegundos y saturaban la nueva frecuencia antes de que el radar pudiera estabilizarse. Al mismo tiempo, 12 F-35B del escuadrón BMFA-211, que habían despegado de Beaufort, volaban a 20.000 metros sobre el mar Caribe, en modo Beast, radares apagados, usando solo Data Link para recibir la pintura completa de los Triton y los satélites. Su tarea era simple: si algún radar venezolano se atrevía a encenderse en modo activo, lanzar un AGM-88 ARM que volaría directo a la fuente, la fuente de emisión. En menos de 12 minutos, 5 radares intentaron encenderse para tratar de ver algo. 5 HARM fueron lanzados. 5 explosiones destrozaron antenas de $30 millones cada una. Los comandantes de batería S-300 reportaban desesperados: «No podemos guiar nada, estamos ciegos». La guerra electrónica estadounidense no era un complemento, era el golpe principal que convertía cualquier defensa aérea venezolana en chatarra ciega y sorda. En Caracas, el ministro de Defensa miraba la pantalla principal del centro de comando y solo repetía: «Nos borraron del cielo». Nadie contestaba. Sabían que lo peor todavía no empezaba. A las 18:12 exactos, comenzó el bombardeo que los estadounidenses llamaron saturación quirúrgica. Primero, los 4 destructores clase Arleigh Burke, posicionados en cuadrado a 150 kilómetros de la costa, lanzaron 48 Tomahawk Block Phantom cada uno. En total, 192 misiles que salieron de las celdas verticales en ráfagas de 6 por barco, columnas de fuego y humo visibles desde la costa. Los submarinos Minnesota y California añadieron 40 más desde profundidad de periscopio, burbujas masivas marcando cada lanzamiento. Minutos después, cuando esos misiles ya volaban a ras del agua, los 3 B-2 Spirit, que habían cruzado el Atlántico sin ser detectados, abrieron las bahías a 1.500 kilómetros de distancia y soltaron 72 Jazz CMER, que aceleraron a Mach 0.95 en trayectoria baja para evitar detección. En total, 136 misiles de crucero convergieron hacia Venezuela desde 4 vectores diferentes: norte, noreste, noroeste y oeste, complicando cualquier defensa porque llegaban casi simultáneamente desde ángulos separados por más de 90 grados. Cada misil volaba a menos de 50 metros sobre el mar, guiado por GPS inercial y correlación de terreno, con ojiva de 500 kilos de alto explosivo unitario o submuniciones Blue 108 para objetivos dispersos. Los objetivos estaban preseleccionados con precisión quirúrgica. Hangares reforzados de Su-30 en Libertador, Barcelona y Barquisimeto, depósitos de municiones, torres de control, radares restantes y centros de mando de la aviación. En tierra venezolana, el primer indicio fue cuando un radar costero medio operativo detectó múltiples contactos bajos desde el norte, número indeterminado, velocidad 800 nudos. Pero la interferencia era tan brutal que la alerta tardó 45 segundos en llegar a Caracas. Cuando llegó, ya era tarde. A las 18:31, los primeros Tomahawk cruzaron la línea de costa volando a 80 metros, subieron a 300 para fase terminal y activaron buscadores de imagen. El primer objetivo fue la base Libertador. 4 misiles asignados al hangar principal donde estaban 11 Su-30 aparcados en línea. El primer Tomahawk penetró el techo reforzado y detonó dentro. La explosión secundaria de combustible de aviación y municiones fue equivalente a 20 toneladas de TNT. El hangar desapareció en una bola de fuego que iluminó todo Palo Negro. Los siguientes 3 misiles impactaron los refugios individuales, destruyendo 7 Su-30 más que los pilotos intentaban sacar rodando. Los técnicos corrían despavoridos, algunos alcanzados por fragmentos. En Barquisimeto, 15 Su-30 estaban alineados fuera de hangares porque los refugios estaban en mantenimiento. 6 JAS-CMER con submuniciones BLU-108 se abrieron a 500 metros de altura y soltaron miles de submuniciones que buscaron firmas térmicas. 14 aviones quedaron convertidos en coladores humeantes en menos de 10 segundos. La torre de control recibió 2 Tomahawk directos, colapsó como castillo de naipes. En Barcelona, 8 misiles impactaron el depósito de municiones aire-aire. La explosión secundaria de R-77 y R-27 fue tan violenta que se sintió en Cumaná. 5 Su-30 que intentaban despegar fueron alcanzados en la pista por fragmentos.
Uno logró elevarse 30 metros antes de que un HARM de un F-35 lo mandara al suelo. Los centros de mando de la aviación en Maiquetía y Maracay recibieron impactos precisos en las salas de operaciones. Los radares restantes explotaron uno tras otro cuando los operadores, desesperados, los encendieron para intentar ver algo. Los F-22 que patrullaban derribaron con AIM-120D a los 3 aviones que lograron despegarse. 2 K-8 de entrenamiento y un F-16 que intentó huir al sur. En 3 horas y 48 minutos todo terminó. 129 impactos exitosos de 136 misiles. Tasa de éxito del 95%. Cuando el humo se asentó a las 22:20, el recuento fue devastador. 16 Su-30 y KK-2 destruidos, 11 en Libertador, 4 en Barquisimeto, 1 en Barcelona. Eso era el 69% de la flota total de 23 aviones que tanto costó comprar. 8 F-16A Optiv de la base de Barcelona destruidos en tierra o en el aire. Todos los radares de alerta temprana primarios eliminados, incluidos 3 Nevo M valorados en 40 millones cada uno. 4 centros de mando de la aviación colapsados. Depósitos de municiones aire-aire y repuestos volados en pedazos. Pérdida estimada $1.800 millones solo en munición y piezas que nunca llegarán por sanciones. Daño total en infraestructura. Hangares reforzados valorados en 600 millones, torres de control, sistemas de comunicación, generadores de respaldo, todo reducido a cráteres humeantes. Costo directo del ataque. $3.400 millones en menos de 4 horas, sin contar el valor estratégico de perder casi toda la capacidad de combate aéreo. Muertos, 37. Casi todos técnicos y personal de tierra sorprendidos en hangares. Heridos, 112. Ninguna víctima civil porque los impactos fueron quirúrgicos y las bases están alejadas de ciudades. Los únicos Su-30 que sobrevivieron fueron 3 en mantenimiento profundo sin alas y 4 dispersos en bases secundarias del sur, que no fueron tocados para no escalar más. Venezuela quedó con 7 aviones operativos de 23. El 68% de su aviación de combate evaporada en una noche. Los pilotos que quedaron vivos miraban los cráteres y no podían hablar. Torres seguía en su celda, ahora acusado de traición a la patria, además de todo lo demás. A las 22:45, el presidente estadounidense apareció en televisión desde el despacho oval. Duró 2 minutos. Esta noche, fuerzas estadounidenses ejecutaron una respuesta limitada y proporcional al derribo deliberado de una aeronave nuestra en espacio aéreo soberano. No buscamos guerra con el pueblo venezolano, solo defender nuestro espacio aéreo y enviar mensaje claro. Quien ataque a Estados Unidos pagará precio inmediato y devastador. No hubo más ataques, no hacía falta. En Caracas el silencio era absoluto. El alto mando se reunió a las 23:10. Nadie hablaba de heroísmo ya. El ministro de Defensa entregó su renuncia. El presidente la rechazó. Ahora no es momento de renuncias, es momento de reconstruir lo que queda. Pero todos sabían que la verdad, la aviación que tanto presumían en desfiles, quedó reducida a fotos quemadas en una sola noche. Los asesores rusos desaparecieron de las bases antes del amanecer. Rumbo al aeropuerto donde un Il-96 los esperaba con motores encendidos. Torres fue juzgado en Consejo de Guerra Express. Lo condenaron a 30 años por desobediencia, poner en peligro la seguridad nacional y homicidio culposo. Dicen que en la celda solo repite, yo solo defendí la patria. Pero la patria pagó la factura más cara de su historia por su error. Este contenido representa un escenario ficticio creado con fines educativos y de análisis táctico. Nada de esto ocurrió ni refleja posturas oficiales de ningún país. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.